Noticia en desarrollo, 4:35 en Bogotá. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entrega su último discurso ante el Congreso. Escuchemos. Y muchos más espacios para defender sus posiciones y sus derechos. Así que no les quepa ninguna duda, este es un Congreso verdaderamente único, un Congreso que no hubiéramos imaginado ni siquiera 8 años atrás y que hoy es posible gracias al fin del conflicto con la mayor guerrilla del país y del continente y gracias a la apertura política que se ha logrado en estos años. Hoy el Congreso de Colombia entra por fin en el siglo XXI. Y nuestra democracia, tantas veces maniatada por la exclusión o por la violencia, llega fortalecida a esta nueva era. Lo dicen analistas del país y del exterior. Las elecciones que se realizaron este año han sido las elecciones más abiertas, más transparentes, más vigiladas, más pacíficas y con más participación en muchísimo tiempo, por no decir en toda nuestra historia. Fueron unas elecciones sin violencia, sin que tuviéramos que cambiar de sitio una sola mesa de sufragio por problemas de orden público, sin que se quedara un solo colombiano sin votar por miedo o intimidación, como pasaba antes. Y fueron unas elecciones libres, alegres, seguras, en las que los candidatos regresaron a las plazas públicas y en las que todos pudieron expresar sus opiniones con tranquilidad. La segunda vuelta se decidió entre dos candidatos de oposición a mi gobierno, uno de derecha, otro de izquierda, y ninguno puede decir que fue perseguido o que se limitó su libertad para convocar a los ciudadanos. Ni ahora, ni en ningún momento de mi gobierno, a pesar de la implacable oposición que sufrimos. A todos, absolutamente a todos, los llenamos de garantías y por eso la gente acudió a las urnas como nunca antes y con una mayor confianza en que se respetaría su voto. Y gracias a esto hoy tenemos este Congreso diverso y tenemos también un presidente electo a quien entregaré el mando el próximo 7 de agosto, con la satisfacción de hacerlo en uno de los mejores momentos, si no el mejor momento de la democracia colombiana. Encuentra este Congreso y encontrará el presidente Duque una Colombia mejor, una Colombia distinta, más avanzada en muchos aspectos de nuestra realidad. Cada gobierno hace lo que puede por llevar al país hacia un destino más favorable. Muchas metas se logran, algunas quedan a mitad de camino, pero todos lo intentan. Así lo hicieron mis antecesores y así también lo hice yo. En estos 8 años de trabajo juicioso y perseverante, en el que muchos de ustedes, queridos congresistas o sus partidos, tuvieron un papel relevante, constituimos un gobierno reformista y de derechos. Nos consagramos en volver realidad, o al menos progresar en ese esfuerzo, los derechos de los colombianos establecidos en nuestra Constitución. Lo primero, por supuesto, fue avanzar en la garantía del derecho a la paz. Cuando hace 8 años dije en mi discurso de posesión que la puerta del diálogo no estaba cerrada, muchos se llamaron a escándalo cuando no hacía otra cosa que proclamar mi obligación constitucional de buscar la paz como un derecho y también un deber de obligatorio cumplimiento. Pude haberme quedado quieto,
Pude haber seguido la inercia de la guerra, en la que ya había sido exitoso, como me lo sugirieron muchos, pero ni mi conciencia ni la historia me lo hubieran perdonado. Por eso adelantamos con responsabilidad y sorteando muchas dificultades el proceso de paz en La Habana, que produjo un cambio esencial en la realidad y la tranquilidad de los colombianos. Hoy, sin ese conflicto, estamos dedicando los mayores esfuerzos no a la guerra, sino a la consolidación de la presencia del Estado con todos sus beneficios en esas vastas zonas que estuvieron tanto tiempo aisladas por la violencia. Hoy tenemos un presupuesto, y así ha sido en los últimos 4 años, donde el mayor rubro lo tiene la educación y no la guerra. Hoy vemos una nación invadida por turistas extranjeros y colombianos que redescubren sin miedo esta tierra de aves exóticas, de selvas exuberantes, de playas paradisíacas y de una extraordinaria diversidad ambiental y cultural. Entregamos una economía con la inversión más alta de su historia y que el año pasado recibió... Es el presidente Juan Manuel Santos quien entrega su último discurso frente al Congreso colombiano. Hoy toman posesión 280 congresistas. Quiero volver con Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato a la presidencia de Colombia y ex viceministro de Justicia, solamente para hacer un análisis de este discurso que ya preveíamos que se refiriera al acuerdo de paz. ¿Cómo lo valora? Efectivamente, el presidente Santos está diciendo lo que se sabía que iba a decir, centra su discurso en el tema de la paz, supone que el pacto con las FARC ha traído el fin del conflicto armado y eso es ciertamente una falsedad. Hoy hay 29 unidades de las FARC, supuestas disidencias rearmadas, más de 1.500 hombres. El aumento de los homicidios en los últimos 6 meses es del 7% y tenemos más coca que nunca en Colombia, 209.000 hectáreas. Era previsible que el presidente Santos lo dijera, pero ciertamente los hechos no se compadecen con las palabras del discurso. Finalmente, él dice que hoy el Congreso de Colombia entra por fin en el siglo XXI. ¿De verdad hizo un antes y un después el presidente Santos en Colombia? Esa era una tónica persistente, sistemática de los discursos del presidente Santos. Él ha tenido siempre un afán, voy a usar unas palabras que durante muchos años él citaba de manera textual, de pasar a la historia, y usa otra frase sistemáticamente, como nunca antes, siempre tratando de establecer un antes y un después en relación con su gobierno. Una pretensión un tanto mesiánica que, por supuesto, tampoco se ajusta a la realidad. Le agradezco a Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato a la presidencia de Colombia, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Con mucho gusto.